A nombre de Shed Live México, agradecemos la presencia de la escritora, periodista y embajadora de Save the Children, Mónica Rojas, y también a Citlalmina Rodríguez, de Librero, con quien vamos a tener una entrevista por su nueva novela A la sombra de un árbol muerto, publicado por el sello H Literatura. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. No, es un placer tenerte, además, porque la novela nos encantó, o sea, tanto a Citlalmina como a mí nos encantó. Como te comentaba antes de que iniciáramos con esta entrevista, me sorprendió mucho las emociones que puede llegar a generar a lo largo de toda la narrativa, y me parece que tienes un dominio de tu estilo más sorprendente. Por lo que a mí me gustaría iniciar preguntándote, porque tengo entendido que tienes un background de periodista, iniciaste como periodista en Puebla y posteriormente te pasaste a la narrativa. ¿Cómo fue este salto? Si siempre lo tuviste muy en claro, si no, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Bueno, en realidad yo creo que el salto nunca se da. Uno es periodista y esto es como el bautizo. Ya te hicieron periodista y ya te quedas siendo periodista para toda la vida. Sin embargo, con esta novela de A la sombra de un árbol muerto, pues digamos que el mayor reto, pues justamente implicó que si bien en mis otras novelas había tomado una distancia, ¿no? con la historia como periodista, en este caso la historia fue de afuera hacia adentro, ¿no? Fue un ejercicio incluso de introspección, me atrevo a decir que casi que un exorcismo, ¿no? De una historia con la que yo nací, o sea, es una historia que yo ya traía escrita en mi cuerpo, en mis genes, en mi infancia, en donde esta suerte de realismo mágico o de nuevo realismo mágico, pues formaba parte de mi cosmovisión y de mi manera de entender el mundo. Yo tenía una abuela materna, siempre hay una abuela o un abuelo que empieza contándonos historias, ¿no? Y que termina siendo como esta conexión o este puente entre el presente y el pasado desconocido. Entonces mi manera de entender la revolución, la guerra cristera, el conflicto, la resistencia y los silencios venían justamente de la manera en cómo mi abuela había vivido, ¿no? Todas estas historias o todas estas anécdotas. Entonces, en realidad, pues sí, el periodismo siempre ha sido, digamos, un recurso, ¿no? Para construir historias. Sin embargo, particularmente en esta, pues digamos que la historia se dio de manera muy natural porque formaba parte de mi cuerpo. Claro. A ese respecto hay una marca muy notable porque las ambientaciones que tú construyes dentro de la novela, que son en diferentes periodos de la vida de México, no se sienten para nada artificiales, ¿no? Se nos ponen en un momento que nos parece ya un poco lejano, un poco de libro de texto. Una vez que nos adentramos, estamos por completo conviviendo con los personajes, ¿no? Llegamos a esta soltura. Y eso es algo que, por eso te preguntaba, si en el periodismo que tienes que manejar los datos de una manera un poco más objetiva, aquí, aunque no hayas estado en esos periodos, de todas formas lo realizas de una manera como si fuese algo objetivo, ¿no? A pesar de que tiene, por supuesto, el sello de lo literario. Sí, y repito, de verdad, o sea, creo que en este sentido, haber nacido entre boleros y cumbias, yo nací entre boleros y cumbias, nací en una familia de clase baja, en donde comprar un libro era un gusto sumamente burgués. Entonces, mi mamá me regañaba y me decía, oye, ya estás gastando en papel otra vez. Y entonces, bueno, pues mi literatura era mi abuela y mi poesía era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo que era músico, que era cantante, que era violinista, y que entonces, bueno, pues entre la configuración de toda esta, pues sí, esta estructura familiar, ¿no? Que tenía, digamos, la parte onírica, la parte fantástica, fantasmagórica también, pues ahí alimentando mi imaginación, pues creo que todo esto, digamos, se fue ensalzando, ¿no? Evidentemente con recursos de imaginación, con el recurso del realismo mágico, que a lo mejor ni tan mágico, ¿no? Yo creo que en México convivimos cotidianamente con lo paranormal. Le platicaba yo a una persona que justo me acabo de entrevistar, ¿no? Digo, es que creo que en México los muertos no se mueren realmente, ¿no? Y esta manera de convivir con los muertos y esta manera de entender la muerte,
pues nos hace justamente mantenerlos pues ahí todo el tiempo, ¿no? Como en el caso de Magdalena, ¿no? Que es una de las protagonistas de la historia, ¿no? La representación del trauma, del dolor, de la oscuridad. Pues es que cuando se va a ir, pues no, porque no los vamos a soltar, porque en México a los muertos no los soltamos, ¿no? Y están persistentes incluso en la memoria, sí, pero en el folclore, en las canciones, en la vida cotidiana, ¿no? En un colibrí, en un ave, ¿no? O sea, siempre todo nos está remitiendo a mantenerlos aquí, de alguna manera incluso hasta amarrados. No sé si están contentos con eso. Creo que sí están contentos. O sea, los personajes que metes en la novela creo que están muy contentos por la manera en cómo los pones a convivir con otros personajes. Pero no me quiero quitar las preguntas de Istilmina, así que, por favor. Sí, precisamente que se hablaba de esta pues naturalidad, ¿no? Cómo entramos en toda la naturalidad de la novela, y algo que precisamente le da como el sello de naturalidad es toda la palabra oral, ¿no? Que tiene. Entonces, pues sí, yo te quería preguntar cómo contrastó esto o cómo se conjuntó, porque dices que pues al fin y al cabo nunca dejaste de ser periodista, ¿no? ¿Cómo se conjuntó con tu trabajo de periodista este estilo narrativo que pues tiene muchísima oralidad, ¿no? Y que va pues dentro del realismo mágico también? Yo creo que fue muy natural, o sea, todo se dio de manera muy natural. En realidad no había aquí nada premeditado, ¿no? En algún momento de verdad yo sentía que al escribir esta novela me subí a un potro salvaje y dije, nos vamos todos juntos y como en la revolución, topemos donde topemos. Y así es como en este sendero, ¿no? Que no fue siempre fácil de andar o de cabalgar. Pues me fui encontrando con historias, ¿no? Con recovecos, con silencios, con traumas. Yo creo que el leitmotiv de la novela es justamente el trauma manifiesto justamente en lo que no se dice, en la resistencia, en la subalternidad, y quizás en ese sentido, pues el espíritu crítico, ¿no? de la periodista escéptica que siempre fui, pues fue ahí como, digamos, dando esbozos de luz, ¿no? Respecto al deber ser, sobre todo de las mujeres, ¿no? Claro. Creo que no es una novela que aborde justamente, o no únicamente, el tema de la maternidad, pero sí de la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de dejar de ocupar un cuerpo o un territorio que tú no elegiste, ¿no? Si algo no podemos elegir es territorio, cuerpo o lenguaje, ¿no? Idioma, código, ¿no? Y que todo esto, digamos, se conjunte para mantener sometidos sobre todo a las mujeres, y sobre todo en esa época, ¿no? En una, digamos, suerte de yuxtaposición de subalternidades. Creo que al final se conjuntó con el realismo mágico y con los usos y costumbres y con toda esta manera de entender el mundo que sí es muy mexicana, pues para lograr esta novela. Claro. Claro, y precisamente hablabas del trauma, y es justamente pues un trauma, ¿no? El que inicia y el que da como por inaugurada, digamos, la novela. Entonces, quería ver si podías hablarnos un poco de este aborto del principio y cómo más bien como catalizador para toda la trama que incluso abarca pues a toda la familia, ¿no? Sí, yo creo que el tema del aborto justamente remite a la imposibilidad, ¿no? No es un libro de maternidades, es un libro de silencios y de dolores, de dolencias, ¿no? Así decía mi abuelita, es que tengo una dolencia. Y creo que sobre todo el tema del árbol, ¿no? Termina, digamos, complementando y configurando e incluso dándole unidad a toda la suerte de pequeñas historias o tramas que se van, digamos, ahí enraizando, ¿no? Y el árbol muerto, ¿no? Como símbolo, ¿no? Como símbolo incluso hasta de resistencia. El árbol está muerto, pero está de pie, ¿no? Exacto. El árbol está seco y será el tiempo el que lo derribe, pero algo va a quedar de la raíz. Y justo creo que en este sentido, el detonante, ¿no? Es la semilla que mal, ¿no? Mala vida, o la semilla que no germina, que planta ahí Magdalena, ¿no? Yo creo que ese es justo el punto de partida. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, pues nos podemos preguntar un montón de cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo le fue a Magdalena con sus padres? ¿Cómo le fue a la madre de Magdalena, ¿no? Y de pronto cómo esta condición femenina del deber ser
pues la termina convirtiendo en un personaje incómodo, ¿no? En un espectro, en una bruja, en una loca, hasta que se muere, ¿no? Porque ya cuando se muere, hasta las brujas son santas. Claro. Lo dicen en alguna parte la historia. A mí me encanta esta imagen del árbol muerto que mencionas, porque además dentro de la novela lo contrapones con la imagen de la vida, que es del árbol de la vida. Justamente cuando Magdalena en la novela está imaginando o está teniendo este pequeño delirio, ¿no? De los varios hijos que abortó y que poco a poco se van alimentando de este árbol, ¿no? Que es ella ya seca. Me parece impresionante cómo es una marca también que permanece a lo largo de la narrativa. O sea, esto es más un comentario que una pregunta, porque mencionas la dolencia, mencionas los fantasmas, mencionas el árbol que se sostiene a pesar de que ya está muerto, de esta raíz ya seca, pero es una marca que se mantiene con la generación de Petra y de Leonarda, ¿no? Y además, lo que logras es manejar tres personajes también diferentes, que son cada una con su propia dolencia, con su propia lucha y con sus propios intereses frente a esta condición subalterna en donde crecieron, ¿no? Y eso también creo que fue un gran reto para ti, o al menos me parece que fue un reto a la hora de estar dibujando a los personajes, ¿no? Sí, fue un gran reto, sobre todo porque forman parte de alguna o muchas formas de mi historia, ¿no? O sea, mi abuela de alguna o muchas maneras, pues es Leonarda. O sea, de hecho, mi abuela se llama Leonarda, mi bisabuela se llama Petra, ¿no? Y todas las historias que mi abuela me contaba, ¿no? Acerca de esta mujer que era de ley, le decía, es que mi mamá era de ley, ella estuvo en la revolución, ella estuvo en la revuelta cristera, había hombres que le tenían miedo, ¿no? Porque tenía además una gran puntería. Todo esto pues fue, digamos, configurando un personaje que termina siendo entrañable. A mí me gusta mucho Petra, me remite además a una resistencia bruta, ¿no? Brutal además, y justo que va en contra de este mandato femenino que pareciera que en aquel entonces, y no sé qué tan avanzados estamos todavía, condiciona a las mujeres y que además alimenta a un sistema, ¿no? Desde el miedo y desde la inseguridad del cuerpo femenino, ¿no? Entonces de pronto Petra dice, no, yo me resisto a esto, esto es lo que soy, esto es lo que valgo, y me parece que justo termina siendo por eso entrañable, ¿no? Contrario a Leonarda o Magdalena, que pues terminan, digamos, luchando sus propias batallas, sus propias revoluciones, pues desde otra manera de entender la vida y el mundo, ¿no? Pero todas, o sea, yo creo que las tres de manera coyuntural se unen desde el trauma. Sí. Mencionabas, me voy a regresar un poquito, mencionas también la parte de la música que es importante dentro de la configuración de la novela. Pones algunas nanas, estas canciones españolas, pones también algunos fragmentos de boleros o de canciones populares mexicanas. ¿En qué momento decidiste? Yo sé que una por la época y también por la configuración cultural que tiene cada personaje, pero ¿cómo decidiste que fueran justamente esas y no otras las que poblaran la novela? No lo decidí. Lo decidieron los personajes. Okay. O sea, de pronto ellos iban ahí haciendo sus cosas y yo los iba siguiendo, ¿no? En la interacción entre uno y el otro. Como te contaba, pues sí, los boleros forman parte pues, de mi historia. O sea, mi abuelo practicaba todas las tardes, ¿no? Y entonces hay algunas canciones que forman parte de mi infancia. Y yo creo que entonces hay poesía, ¿no? Incluso en Gabilondo Soler, por favor, o sea, hay muchísima belleza. Y yo creo que los personajes fueron eligiendo, ¿no? Cosas pasan, cosas incluso paranormales pasaron alrededor de la novela. No me van a creer, pero cuando yo escribía sobre Petra, el cuarto donde yo escribía empezó a oler a pólvora, ¿no? Esto del espejo, yo recuerdo de niña que realmente había un espejo donde yo me acercaba a verme los ojos y eran grises. Pero para mí era normal. Okay. No, era parte de lo que mi abuelita decía, es que ay, seguramente un espíritu está jugando contigo, está echando relajo. Y yo decía, bueno, y no me daba miedo, ¿no? Pero eso es México. O sea, en realidad esto no es algo particular, ni estoy descubriendo el hilo negro, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra manera de entender
lo paranormal, ¿no? Que no tiene que ver con monstruos, espectros, fantasmas, sino que tiene que ver con algo mucho más arraigado que es pues, la muerte misma, ¿no? Claro. La exploración y la comprensión de la muerte. Que en ese sentido, pues es justo lo que nos une con la literatura, porque la literatura también explora, ¿no? Quiere explorar lo que no entendemos. Y eso es lo que hacemos también con la muerte misma, ¿no? Sí, esta imaginería popular mexicana que alimenta esta novela, ¿no? Al respecto, Citlalmina tiene una pregunta también. Sí, justo en este pues tipo como de realismo mágico, porque como bien dices, pues aquí en México no se puede hablar como tal de un realismo mágico desde como esta mirada como europea, ¿no? Más occidentalizada del realismo mágico. Pero pues sí quería preguntarte si es que hubo algún autor, alguna autora que te haya como guiado dentro de esta conjunción de realismo mágico y revolución mexicana. Bueno, creo que es bien difícil responder a esta pregunta porque a veces creemos que algo nos influye y no, y viceversa, ¿no? Y a mí me ha pasado que justo los lectores han encontrado algunos ecos de Elena Garro, lo cual, digo, me pone como pavo real, ¿verdad? Elena Garro, Rulfo, ¿no? Pues Claro. inevitablemente, ¿no? El buen Rulfo con Comala. Sin embargo, y creo que aquí, digo, hay una diferenciación, pues es justamente esta necesidad de visibilizar y de criticar, ¿no? Ahora, cuando hablabas del periodismo, creo que ahí se mantenía, ¿no? La periodista que decía, tenemos que exhibir esto, tenemos que mostrar esto, tenemos que explorar tal cosa. Y en ese sentido creo que hay un diferenciador importante, ¿no? Porque este es un realismo mágico que está, con todo y que habla del pasado, muy arraigado y visto desde el presente, ¿no? Y pues, ¿qué otros escritores me han guiado? Pues aquí la verdad es que yo me subí al caballo. Yo creo que si hablo de escritores, pues fue mi abuela. Mi abuela fue la gran escritora de esta historia, incluso desde la oralidad, ¿no? Mencionabas la oralidad y yo trataba ahí como de hacer que el lector cuando se acercara a la historia sintiera que alguien se le estaba contando, ¿no? Por eso hay algunas omisiones de diálogos, pues justo con esa intencionalidad, que fuera esta recuperación de la oralidad con la que nos sentábamos a platicar, ¿no? De anécdotas, de historias, de memorias, de traumas, ¿no? Volviendo al trauma, que pues permanecen incluso en las familias. Creo que no hay familia sin secretos, no hay familia sin trauma, no hay familia sin una historia que haya, digamos, cambiado el rumbo de algunos de sus miembros, y pues eso también está ahí en el libro. Claro. Claro, claro, y precisamente en pues este trauma que dices que pasa de una generación a otra, quería, regresando también un poco, quería preguntarte sobre la maternidad, porque la pones en 3 personajes distintos, 3 personajes de diferentes épocas, y pues si ahorita también actualmente estamos viendo cómo ha cambiado la idea de la maternidad y cómo se practica la maternidad, ¿cómo fue escribirla en 3 personajes tan distintos? Incluso se habla también de la paternidad, o sea, porque hay distintas maneras de entender la paternidad, ¿no? Pues al ser una novela multigeneracional, ¿no? Del tipo multigeneracional, pues evidentemente pues tenía que haber muerte, vida, ¿no? Los personajes se quedan, otros se van, pues como la vida misma, ¿no? Y el simbolismo, ¿no? O la representación de la maternidad también se dio de una manera muy orgánica, ¿no? En muchas familias, para no generalizar que en todas, pues ha habido pérdidas, ¿no? Y la pérdida, hablando del aborto, sí, pero también de la muerte, también de la separación, o sea, todos estos fragmentos y todas estas rupturas, pues en realidad se fueron, digamos, aunando de una manera muy orgánica en la historia, ¿no? Era claro que un personaje cumplía su ciclo, entonces tenía que llegar otro, o tenía que seguir, ¿no? Tenía que continuar el otro, entonces digamos que en ese sentido no le eché mucho coco. Ahí fueron los personajes los que se fueron, digamos, también pues cumpliendo sus ciclos vitales, y sin embargo, en efecto, la maternidad
pero también la imposibilidad de la maternidad y la maternidad no deseada, pues están ahí, ¿no? Latentes en la memoria del cuerpo, ¿no? En la memoria del cuerpo femenino, pero también masculino, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, está Santiago, está Juan, que Juan es un personaje que tiene sus claroscuros, ¿no? Pero que también tenía un mandato, ¿no? Y que estaba, digamos, incumpliéndolo porque no encontraba la tierra fértil, ¿no? Entonces todos están en la búsqueda de algo, todos están explorando su propia condición y al mismo tiempo pues nos están dirigiendo, ¿no? a explorarla. Y en este pues movimiento, precisamente en toda esta exploración, también quería hablar de la migración. ¿Cuál es el papel de la migración durante toda la historia? Bueno, hay diferentes tipos de migración, ¿no? Y en este sentido, pues sí, está la que cruza el Atlántico, pero también están las, digamos, pequeñas migraciones de Petra, de Leonarda. Y yo creo que es una novela en la que los personajes al fin y al cabo están intentando encontrarse. O sea, yo creo que están andando tanto porque se están queriendo encontrar. No sé si se llegan a encontrar con ellos mismos, ¿no? Y todo esto que ocurre, ¿no? Por ejemplo, el encuentro de Leonarda con Santiago, es justamente eso, ¿no? La incesante necesidad, que además es muy humana, de encontrarse en busca de porque están buscando una verdad, que además no hay verdades absolutas, están intentando buscar una redención, están buscando encontrar una quietud, pero pues eso también nos conduce nuevamente al concepto de la imposibilidad, ¿no? Porque además pareciera que esto resulta imposible, ¿no? Para los personajes, pero si empezamos a ver en nuestras propias vidas, pues siempre estamos buscando algo que es imposible de encontrar. Siempre hay algo. Claro. A mí me parece curioso, por no decir raro, que dentro de tu propia formación y de tu oficio como escritora, pases por diferentes géneros, ¿no? O sea, tienes tus trabajos de literatura infantil, como en el caso del Niño que tocó las estrellas, pero también llegas a pasar a otro tipo de narrativas que son un poco más cruentas, más duras, más densas, ¿no? Como tu trabajo con Voces Fragmentadas y ahora con esta novela de A la sombra de un árbol muerto. No sé cómo fue ese proceso para ti cuando decidiste pasar de un género a otro, o si siempre estás regresando a uno, siempre estás tocándolo de manera tangencial, ¿no? Mira, yo creo que los escritores somos seres bien caprichosos, ¿no? y muy inconformes. Estamos bien en un género y ahí vamos a buscar otras cosas, igual explorando, ¿no? Y creo que eso es lo que me pasa. O sea, yo empecé con la literatura infantil, ¿no? Literatura para niños, niñas, y decía yo, bueno, esto ya me gustó, pero ahora quiero explorar otras cosas, ¿no? Hoy por hoy estoy como adolescente enamorada con el guionismo, ¿no? Y a lo mejor en un rato se me pasa el enamoramiento y vuelvo a la novela, ¿no? Y la novela me va a decir, aquí estuve siempre, sabía que ibas a volver. Y esas cosas pasan. Yo creo que somos seres caprichosos, somos seres inconformes, incluso inseguros muchas veces, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué tal si exploro otras cosas? ¿Qué tal si esto más me sale mejor? ¿Qué tal si encuentro lo mío? ¿No? Y es justo eso, ¿no? En realidad no es algo que se elija de manera consciente, en mi caso no ha sido así, pero sí me gusta andar curioseando aquí y allá como para ver dónde me encuentro, ¿no? Y lo bonito de la literatura es que todas estas diferentes formas de manifestación, de contar historias, pues siempre se unen, ¿no? En mi caso, por la necesidad de visibilizar, por la necesidad de incomodar. Claro. A mí me gusta poner a los lectores en un lugar incómodo, porque cuando están incómodos, ahí se queda un poco más tiempo la lectura. Cuando la escritura pasa fácil o el libro es fácil, pues fácil se va, Exacto. ¿no? Pero cuando se queda ahí estancado porque genera algo de incomodidad en el lector, pues permanece un poquito más tiempo en el librero o en la mesita de noche. Y en las conversaciones entre, por ejemplo, ahorita que estamos aquí nosotras platicando, ¿no? También en los clubes de lectura, las lectoras, los lectores que ahorita están teniendo la novela en sus manos y que están preguntándose
cómo escribió esto, cómo llegó a esta historia, cómo está resonando también con mi propia historia, ¿no? O sea, en el caso ahorita que mencionas de tu linaje familiar, cómo también se relaciona con su propio linaje, ¿no? Con nuestro linaje también y nuestra herencia cultural. Yo te agradezco muchísimo por haber publicado y haber escrito una novela que, a pesar de que tiene una distancia con nuestra actualidad, nuestro presente, su temática y sus propias complejidades están resonando actualmente y siguen resonando, justo como lo que mencionas, ¿no? Generan esa incomodidad, pero es porque están tocando fibras de conversaciones que se están teniendo en este momento. Y eso te lo aplaudo por completo. No, yo te agradezco mucho. En realidad uno escribe siempre pensando en un lector abstracto, ¿no? Por lo menos así me pasa. Yo nunca visibilizo, me imagino cómo es el lector a quien le va a llegar el libro, y me he encontrado con la grata sorpresa de que jóvenes, mayores, hombres, mujeres, es decir, ha sido un público muy diverso, muy amoroso con lo que estoy publicando, pues con los que he tenido, digamos, las primeras conversaciones, los primeros diálogos, y qué bonito, ¿no? Que sea la literatura, digamos, un pacto, sea una suerte de pacto entre lectores y escritores, que desde el ejercicio de la absoluta libertad, ¿no? Pues nos encontremos para hablar de temas tan cruciales como la lucha, la resistencia, la subalternidad, y que nos ponga, repito, en un sitio incómodo, sí, ¿no? Para que mantengamos los temas sobre la mesa. Sí. Mónica, otra vez muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras en Axetli, México, por la publicación de la novela, por la rica conversación. Esperamos, o al menos yo estoy todavía muy emocionado por el hecho de que tienes todavía más cosas que darnos. Nos encantará leerlas, por supuesto, para tenerte otra vez aquí y para poder seguir platicando. Entonces, a nombre de Axetli, México, agradecemos, Mónica Citlalmina, por esta conversación, y les recomendamos que consigan la novela en cualquier librería que ustedes quieran, o en cualquier tienda departamental, o en cualquier sitio en línea. Y pues no se olviden seguirnos aquí si les gustó esta entrevista para más conversaciones con nuestras autoras.